primitiva. Bueno, dele aceptar. Ahí ya se está grabando, ¿ok? Que es un ejemplo para la iglesia de todos los tiempos. Ellos, hablando de la primera iglesia o la iglesia primitiva, dice que vivieron para la extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Entregaron su vida a la predicación del evangelio, atravesaron pruebas y sufrieron necesidades, las mismas que a lo largo de la historia han intentado detener al pueblo de Dios, pero como entonces, y dice en letras mayúsculas, la iglesia debe vencer hasta alcanzar su meta final. Entonces vemos como ejemplo, y creo que en varias ocasiones se nos ha predicado en la iglesia acerca de las características de la iglesia primitiva o la primera iglesia, la iglesia del tiempo de los apóstoles, y podemos ver cómo tienen ciertas características que vamos a ir viendo. Voy a dar unas citas para que me ayuden. Vamos primero en esta primera parte. Hermana Lolis, ¿ya anda aquí o anda allá en San Luis? Estoy acá en San Luis, pastora, desde acá los Ah. estoy viendo. Muy bien, hermana. Ayer vimos, nos Sí, presumió que andaba comiendo quelites. me di el tiempo un ratito, de Qué mientras que bueno, de hermana. repente se da la señal y pues bueno, por lo pronto voy a estar aquí. Muy bien, qué bueno, hermana. Nos da gusto que a través de la Sí, distancia. Muy bien. saludos. Vamos a ver las características de la Iglesia Universal. Entonces voy a pedir, a ver, vamos a ver quién tiene la cámara apagada. Vamos a ver. Y ahí te las van a aprender. Vamos a ver quién anda por ahí. Bueno, a ver, si está por ahí la hermana Lidia, anda por ahí, hermana Lidia, búsqueme Mateo 16:18, porque veo que está también en silencio. Los voy a dar de una vez para que podamos ya. Vamos también con los que estén en su cámara encendida. Mi hermana Armandina, Hechos 11:1. Y ahí nos vamos a dar cuenta si está apagada y nos están haciendo caso, hermano. O andan cenando. Ok, y vamos a ver la última, Janet, ayúdame. Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Lo tenemos que leer porque exactamente estos versículos narran las características que vamos a ver. Entonces ahorita vemos si la hermana Lidia ya puede encender ahí. Ok, vamos a ver. Dice primero que una de las características es que es fundada por Cristo. Esto es algo muy interesante porque entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el fundamento, tal como lo declaró a Pedro. Y dice, y sus discípulos durante su visita a Cesarea de Filipo. Doctrinas erróneas afirman que Jesús dijo que era Pedro la base de la iglesia. Y aquí, hermanos, este punto cabe mencionar que podamos aclarar esto acerca de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica menciona, ¿verdad? Por eso ellos tienen su papa, ¿verdad? Por eso ellos se manejan de esta manera, porque ellos refieren Mateo 16:18, no sé si lo tenga la hermana Lidia. No, ¿verdad? Se me hace que la hermana Es que, Lidia se no. pastor, a veces ellos batallan para conectarse. De hecho, entre ella y la hermana Armandina se juntan las dos porque batallan a veces para poderse conectar. No sé si sea el caso ahorita. Ahí está la hermana Armandina. Pero tiene muteado su micrófono, hermana. Solamente píquele ahí, le va a aparecer el dibujito del micrófono y quítele la línea roja. Es que todo dice que todavía no le agarran la onda, pues eso batallan. No, ¿verdad, hermana? Bueno, lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Para ir avanzando. Mateo 16:18. Vamos a ver lo que dice. Muy interesante este versículo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjese cómo lo describe. Y yo también te digo que tú eres Pedro, señalando a Pedro, coma. Y sobre esta roca, es decir, sobre ese fundamento de Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, tenemos que entender, porque hablamos de que Pedro, en esta declaración le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. El milagro de la resurrección abrió la puerta a este nuevo cuerpo y en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés se concretó su nacimiento. Hay muchas cosas muy interesantes que suceden en el inicio de la iglesia, en este caso de la iglesia primitiva. Y nosotros tenemos que entender que hay ciertas características que tiene. Una, que fue fundada por Cristo. Cristo la fundó, Cristo, vamos a decir, levantó la iglesia, ¿verdad? Empezó, dio los primeros pasos, ¿verdad? Para que la iglesia fuera fundada. Ahora, fíjese lo que dice ahí en las letras mayúsculas. La iglesia de Cristo no puede ser erradicada del mundo hasta que Él la lleve consigo a la eternidad. Mientras tanto, la cuida, la empodera, la prepara para encontrarse con Él y la dirige en el cumplimiento de su principal propósito terrenal, que es predicar las buenas nuevas de salvación. Eso te lo vamos a ver en el propósito, ¿verdad? De que tiene la Iglesia Universal. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que nosotros somos, por eso nos llamamos cristianos, porque pertenecemos a la iglesia fundada por Cristo. Cristo, cristianos, por eso nos llamamos de esa manera. Entonces, tenemos que entender que fue fundada por Cristo. El Señor Jesús la afirmó. El Señor Jesús la levantó. Acuérdense que Él estuvo predicando la palabra, Él estuvo hablando, enseñando a la gente. Por eso se hacía, la gente se juntaba, ¿verdad? Se hacía ese amontonamiento de gente porque la gente empezó a conocer a Cristo a través de lo que Él predicaba y de lo que Él hablaba. Ahora, otra cosa muy importante de las características es la diversidad y lo vemos en Hechos 11:1. Y vamos a ir a Hechos 11:1. Sí, yo sé que las hermanas lo tienen, pero bueno, vamos a ver si el domingo nos damos una chancita para apoyarlas ahí, que puedan ellas ahí moverle a su micrófono. Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjese bien lo que nos dice el escritor. La venida de Jesús a la tierra marcó la llegada del tiempo de la gracia. Acuérdense que antes se vivía bajo la ley. Lo que la ley dictaba, lo que la ley decía, eso se tenía que hacer. Pero aparece Jesús, ¿verdad? Y cuando Jesús llega a la tierra, entonces llega la gracia. Esta gracia que abre el camino de la fe salvadora a la gente de toda lengua, tribu y nación. El ministerio terrenal de Jesús se caracterizó con la predicación del evangelio del reino a todo aquel que lo necesitara, sin acepción de personas. Entonces Jesús le predicaba a todos, eran gentiles, judíos, romanos, egipcios. Él les predicaba a todos. Y él predicaba por esta diversidad que dice que es una de las características de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque entendemos que la gran comisión nos ordena predicar a todo el mundo de Cristo. Tenemos que predicar las buenas nuevas, porque nosotros estamos aquí en México, en el estado de Nuevo León, pero ahorita hay gente del otro lado del mundo que también, ¿verdad? Se reúne, predica, comparte y está ganando almas, comparte la palabra del Señor. Entonces, no nos olvidemos de eso. Por eso están los misioneros, por eso hay predicadores, ¿verdad? Nosotros hemos tenido predicadores, por ejemplo, de España, ¿verdad? ¿Se acuerda que vinieron de España? El pastor que vino de Belice, o sea, vemos esa diversidad. Eso quiere decir que en todo el mundo se predica. Jesús lo marcó de esa manera. ¿Cómo? Predicándole a todos. Él no hizo excepción de personas, él no dijo, ¿verdad? Nada más le predicó a cierto grupo, nada más con los judíos, no, él predicó el evangelio. Dice ahí el autor, dice, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés es el evento que sirve de alcance a hombres de otras naciones.
Y lo vemos ahí, ¿verdad? En Hechos 2, versículo 5. La persecución a los primeros creyentes produjo la plantación de congregaciones en ciudades gentiles. El apóstol Pablo destaca que Dios no hace diferencia de personas. Qué interesante, hermanos, es entender esto. O sea, la salvación no solamente es para unos, la salvación es para todos. Amén. Lo que Jesús quiso salvar a la humanidad es para todos. Por eso entendemos que de donde venga, ¿verdad? Y la Biblia menciona mucho, ya sea judío o sea gentil, o sea, habla de que no hay esa diferencia para Cristo. En aquel tiempo lo había mucho, como todavía en nuestro tiempo vivimos el racismo, vivimos diferencias, ¿verdad? Platicaba con una persona y me decía, es que es triste ver cómo te ven, te tratan, me decía esta persona, ¿verdad? Y yo le decía, sí, es triste, eso lo hace la gente, pero ante Cristo no. El Señor Jesús nos ve a todos por igual, amén. Su sangre preciosa es suficiente para todos y Él trae esa salvación. Entonces hay esa diversidad, es una de las características de la Iglesia universal. Ahora vamos a ver otra característica que es la unidad. Y Janet tiene esa cita, Janet, por favor. Hechos 2 del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo Sí, favor con todo el pueblo. por favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Fíjese qué interesante aquí es donde se describe y se dan las características de la iglesia primitiva. Pero lo importante que nosotros tenemos que subrayar es la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, el autor nos dice que esta unidad es el resultado de la obra regeneradora de la cruz. No significa igualdad, sino unanimidad. Fue lo que imperó desde el principio en aquel Pentecostés. La unidad es la constante en la oración, en las reuniones, en la vida cotidiana y trasciende en la necesidad y se refleja en el mundo. La unidad trae fruto, pues produce crecimiento, ya que quien mantiene unido a este cuerpo es Jesucristo mismo. Entonces, se nos habla de las características que tenía la iglesia primitiva en la unidad. Y aunque todos somos diferentes, pensamos diferente, nos gustan cosas diferentes, vivimos de una manera diferente todos vivimos de una manera diferente, pero la Biblia dice aquí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que debemos de tener en común, hermano? Aquí se nos mencionan varias cosas, ¿verdad? Se nos dice la unidad, la oración, la comunión, la convivencia en las reuniones, el sentir la necesidad del otro, el poder compartir lo mucho o poco que tenemos. O sea, esas son las características que en aquel entonces, ¿verdad? Podemos decir, tenían en común todas las cosas, buscaban a Dios, tenían comunión con Dios, convivían con sus hermanos. Tal vez podemos pensar, no, a lo mejor no todos se llevaban bien, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero se sobrellevaban y trataban de vivir en esa unidad. Entonces, es una de las características que tiene la Iglesia Universal. Quiero que aunque sea un poco complicado, lo podamos memorizar. ¿Cuáles son esas tres características que el autor nos narra hoy? Que fue fundada por Cristo, que tiene diversidad, es decir, que es para todos y que tiene unidad, que aunque no pensemos lo mismo, pero sí tenemos un mismo sentir. ¿Se ha fijado usted que, por ejemplo, en una reunión
cuando empezamos todos a adorar al Señor, ¿qué sucede, hermanos? Dios se deja sentir, empieza a derramar su presencia sobre cada uno de nosotros. Entonces, eso quiere decir que tiene importancia la unidad. Por eso dice que la unidad trae fruto, pues produce crecimiento. Yo le haría una pregunta. ¿Se imagina si todas las iglesias cristianas nos reuniéramos para proclamar a Cristo? ¿Qué cree usted que sucedería en el mundo? Cosas bien poderosas, ¿verdad? Porque aunque todos pertenecemos o somos de diferentes denominaciones, pero creemos lo mismo, predicamos lo mismo, tenemos la misma doctrina, creo que sucederían cosas bien poderosas. El unirnos, el predicar a Cristo, eso traería mucho crecimiento y traería que mucha gente rinda su vida a Cristo. A veces dicen, ¿verdad? No, pues ni ustedes se pueden unir, ¿verdad? Ya están los adventistas por un lado, los bautistas por el otro, los metodistas van por allá y así. Y entonces, no, pues si ni ustedes, bueno, entendamos que una de las características de la Iglesia Universal es la unidad, así que tenemos que practicarla. Por eso nunca digamos, no, es que ellos no son de asamblea, no nos juntamos con ellos, ¿verdad? Sino al contrario, no, vamos a unirnos, vamos a unir fuerza y a seguir adelante. Muy bien, ahora vamos al punto número 2, necesidades de la Iglesia Universal. Necesidades humanas. Quienes conforman la Iglesia de Cristo aún manifiestan las mismas necesidades que hay en el mundo, como alimento, descanso, vestido, protección, incluso pasarán por enfermedades y muerte física, pero ahora cuentan con el sustento, provisión divina y la confianza plena en las promesas que el Señor ha hecho a sus hijos, pues saben que su Padre no los va a desamparar y aun cuando sus necesidades no sean suplidas en el tiempo y la manera deseadas, siempre el Señor tiene el control, ya que conoce el futuro y sabe lo que es mejor para sus hijos. Es decir, todos tenemos necesidades en la iglesia de Cristo, como los hombres, y lo menciona, cosas físicas, el alimento, el descanso, el vestido, la protección, o sea, todos tenemos esas necesidades físicas. Y habla de que, porque somos todos un cuerpo en Cristo, pero dice, los creyentes aprecian el valor del trabajo, pero saben que el fruto de toda labor debe contar con la bendición de Dios y aprender a confiar en Él, aunque su manera de proveer no se parezca a las formas humanas. No le vamos a ganar a Dios, hermanos. Dios nos sorprende. Él es tan fiel y yo sé que todos aquí lo han comprobado en su vida. Él es fiel. ¿De dónde, hermanos? Yo no sé, pero Él nos sorprende. Él nos ayuda, Él suple nuestras necesidades. Aquí yo sé que todos los que están aquí se esfuerzan, van a un trabajo, salen de su casa a trabajar, se esfuerzan, ¿verdad? Las que están en casa, las hermanas, a administrar en el hogar, ser buenas administradoras. Y entendemos eso, que hay necesidades y dice aún, y se pueden padecer enfermedades y aún hasta la muerte física puede ser llegada, ¿verdad? Pero dice que el Señor es el que está con nosotros. Él es nuestro proveedor, así que tenemos necesidades humanas, sí, es las necesidades de la Iglesia Universal. Por eso es que tenemos que predicar al Cristo que sana, a Cristo que salva, al Cristo que restaura, al Cristo que levanta, que provee, amén, que suple nuestras necesidades. Y sé que cada uno de nosotros hemos comprobado a Dios de esta manera, en cada una de las características. Dios ha sido nuestro sanador. Amén. Dios ha sido nuestro proveedor. Amén. Entonces, en cada una de las necesidades que hemos tenido o que tenemos, el Señor suple nuestras necesidades. Y eso es muy hermoso. Y sabe, hermano, pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo nos lleva a recibir las bendiciones de Dios para nuestra vida. Así que sigamos adelante. También dice que las necesidades de la Iglesia Universal, una de ellas es persecución y rechazo. Y desde el inicio, hermanos, pero vamos a ver lo que dice aquí el autor. Jesús advirtió a sus discípulos el rechazo del que ellos y todo creyente comprometido con el Evangelio sería objeto. El rechazo es inminente, puesto que Jesús también fue rechazado a causa de confrontar el pecado con su predicación.
y con su vida íntegra. Los discípulos de Cristo eran portadores de este mismo mensaje y su vida debía reflejar la transformación moral y espiritual que produce el Evangelio. Por lo tanto, el rechazo es un efecto del cristianismo. Yo creo que hoy en día aquí en nuestra ciudad, voy a hablar por lo local, ya no se vive lo que antes se vivía en cuanto al acoso sobre el cristiano, sobre el creyente. Porque antes se decía, ¿verdad? Son cristianos y se burlaban. No sé si a alguno le tocó repartir a lo mejor un folleto y que no lo rechazaran. Y nos tocó que nos cerraran la puerta, ¿verdad que sí? Y hermano, se siente bien feo porque es rechazo. Creo que hoy en día se ha abierto un poquito, a lo mejor no mucho, pero sí un poco. Hay más apertura para la predicación. La gente ahora sabe, ¿verdad? Del cristiano, del creyente, habla, tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un vecino, un compañero de trabajo que se dice cristiano. Entonces, es muy interesante ver esto, que tenemos que entender que se vive la persecución en muchas maneras. Hay unos misioneros que estuvieron en Jordania y ellos nos platicaban a mi esposo y a mí de cómo ellos estaban viviendo la persecución en aquel país. Ella, la esposa del misionero, nos platicaba que ella lo que hacía, ella es repostera. Entonces dice, por medio de la repostería, yo pude ganar mujeres musulmanas. Dice, porque yo las invitaba a un curso de hacer pastelitos, a un curso de hacer preparar betún. Dice, entonces las musulmanas iban. Y fue la manera en la que ella empezó a hablarles de Cristo, aparte de que está prohibido. Si ellos se dan cuenta o los delatan, ellos van a la cárcel. Pero fíjese la persecución, o sea, el rechazo, ¿verdad? Al cristianismo. Y ella dice, y será un temor, dice, nos temblaban las manos, pero abríamos las puertas de nuestra casa, recibíamos a las musulmanas y era la manera en la que ellos podían predicar a Cristo. Hermano, hermana, disfrutemos de la libertad que tenemos nosotros, porque aunque hoy se nos rechace o aunque hoy vaya la vecina de enfrente a que quitemos el carro de su cochera, eso no es nada, hermano, eso no es nada, ¿verdad? A lo que se vive en otros lugares. La Iglesia Universal es atacada, hermanas, es perseguida, es rechazada. Algo que me llamó mucho la atención de ahora, se hizo mucho pues mucho alboroto. Yo la verdad, yo no los vi, la inauguración de los Juegos Olímpicos, yo la verdad no los vi. Y creo que fue en domingo, yo creo que estaríamos en la iglesia, no lo sé. Pero se habló mucho de lo que se hizo en la inauguración, que hicieron como un tipo burla de la cena, la última cena. Después salieron otros a decir que eran mentiras, que era arte y no sé qué tanto, ¿verdad? Se dijo. Pero algo que me llamó la atención es que decía un pastor en un comentario, dice, es interesante ver cómo no atacan a los budistas, no atacan a los musulmanes, atacan al cristianismo. Dice, porque saben que el cristianismo es el único que puede darles guerra porque tiene la verdad. Y es cierto, hermanos, tenemos que entender que por eso somos rechazados, porque se habla con la verdad, porque se ama al pecador, sí, pero se le tiene que decir que el pecado que él comete está mal y que eso le va a evitar, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos. Entonces, y le va a traer condenación y maldición por todo el pecado. Es interesante ver esto. Entonces, para que ustedes podamos entender eso. Dice, la constante de la iglesia primitiva también fue la persecución. Aceptar y predicar a Cristo tenía como resultado la amenaza de muerte. Y de ahí conocemos en la palabra del Señor muchos mártires que murieron apedreados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron perseguidos, ya no estaba Jesús, ya se había ido. ¿Y usted cree que la iglesia no se atemorizó? Claro que se atemorizó. Es como hoy en día, imagínense que lleguen los soldados un día de culto y que digan, a ver, ¿quién es cristiano aquí? Le aseguro que muchos no levantarían las manos, ¿verdad? Hasta abajo de la silla se meterían. De verdad.
Pero ¿quiénes estamos dispuestos? Pues venga, hermano, y qué tremendo, Dios nos guarde. Lo vivimos cuando el COVID, que se cerraron las iglesias, los templos por cuestión de enfermedad, pero ¿qué hay si nos cerraran los templos? Si hubiera una orden y se tienen que cerrar, ¿se fija? Entonces, es una de las necesidades de la iglesia. Entonces, hoy, gracias a Dios porque en nuestro país tenemos la libertad, Dios nos guarde y sigamos así, pero que siempre entendamos que vamos a ser rechazados, podemos ser perseguidos, pero siempre recordando que el Señor fundó la iglesia y dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ahora, también hay necesidades espirituales. Dice, la salvación es la necesidad espiritual primordial de la humanidad. El libro de los Hechos narra, así como toda la Biblia, el interés de Dios por salvar aún a la familia del creyente. Después de la salvación, Dios proveyó su espíritu para que sea el compañero, fíjese bien, de los creyentes en su peregrinar por la tierra. El Espíritu Santo bautiza, empodera, fortalece, capacita, ilumina, guía, prepara, redarguye y confronta. Antes de recibir su galardón celestial, el creyente tiene al Espíritu para acompañarle en su transitar terrenal y suplir toda necesidad espiritual e incluso recordarle su esperanza eterna. El Espíritu Santo está con nosotros, es el que nos ayuda, es el que nos redarguye, es el que nos capacita, es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que nos fortalece, es el que va delante de nosotros. Y también, hermanos, nunca olvidando que estas necesidades espirituales que tenemos son necesidades que solo el Espíritu Santo puede suplir en nuestra vida, en nuestro espíritu. Recuerde, nosotros entendemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahorita el que hace la obra en esta tierra es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos, como se recomendaba Pablo a Timoteo, avivar ese don del fuego que hay en nosotros. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite, nos enseñe, que como iglesia lo podamos entender de esta manera. Las necesidades espirituales que la iglesia tiene es mantenerse en plena comunión con el Espíritu Santo, llenándonos de él. Y si es una necesidad espiritual y yo tengo la fórmula, yo tengo la manera, tengo quien pueda suplirla, hermana, pues necesito buscar al Espíritu Santo. Necesitamos escuchar su voz. Es algo que yo he estado hablando mucho con Dios en mis oraciones, en mi tiempo de devocional. Señor, háblame. Quiero escucharte. Quiero ser mi oído sensible a tu voz, hermanos, y Dios nos habla. Dios nos habla, nos dice, hermano, nos enseña cosas. Entonces, es la manera en la que hay necesidades, pero está el Espíritu Santo. Y por último, el propósito de la Iglesia Universal. Número 1 es predicar a Cristo. Número 2 es vivir para Cristo. Y número 3 es esperar a Cristo. Entendemos por predicar a Cristo. Vamos ahí a Hechos, capítulo 11, versículo 20 y 21. Yo le recomendaría, no sé si ya se lo hicieron esa recomendación, leamos Hechos, hermanos, leamos para que entendamos estas características que a veces las leemos o nos las predican, pero necesitamos escudriñar, como eso que se decía, tenían en común todas las cosas. Hay que analizar un poquito cómo es que tenían en común todas las cosas la iglesia primitiva. Ahora vamos, Hechos capítulo 11, versículo 20 y 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, hablando de la iglesia de Antioquía. Entonces vemos que una de las cosas que el propósito que tiene la Iglesia Universal es predicar a Cristo. ¿Por qué cree que la Iglesia Universal, no, después de que Cristo la fundó, ha sufrido muchas circunstancias, persecución, rechazo, de muchas maneras distorsión de la verdad? Sin embargo, sigue en pie, porque ha habido quienes se levantan y predican la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues es la palabra del Señor.
Entonces, el propósito de la Iglesia Universal no es que se llene solamente de gente a lo mejor que por una u otra manera ha recibido a Cristo, sino que podamos compartir el evangelio para que la gente en necesidad pueda venir a los pies del Señor, porque sabemos y entendemos que la gente está cegada, está vendada por el pecado, y usted y yo somos los responsables de llevar el evangelio de Cristo a los demás. Ahora, si yo le preguntara cuántos tenemos aquí familiares cercanos de nosotros que necesitan conocer a Cristo. Ahora, hay unos que ya han oído de Cristo y lo han rechazado, ¿verdad? Y que no quieren nada con Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, una vez más, lo voy a intentar, ¿verdad? Voy a hablarle, voy a decirle, voy a mandarle un mensaje. Hoy tenemos todos estos medios de comunicación y poder hacerlo, porque ese es uno de los propósitos. La Iglesia Universal es sal y luz en la tierra. Su tarea de predicación es determinante para que el mundo conozca al único Salvador. Era lo que les decía de los misioneros. Arriesgan su vida, su integridad física. No sé si usted escuchó a unos misioneros que murieron. Fueron y los mataron, hermano. Fueron y los mataron, terminaron en un matrimonio muy joven, y en Finlandia, y la verdad eso a mí se me quedó tan grabado, en un matrimonio muy joven, unos jóvenes que se casaron para seguir predicando el evangelio y se fueron a esta región y los mataron, llegaron a su casa y los mataron por predicar el evangelio. Entonces entendemos que hay gente, ¿verdad?, que está dispuesta a dar su vida misma por predicar el evangelio. Por eso le pregunto, ¿qué haríamos si nos persiguieran? ¿Qué haríamos si nos cerraran los templos? ¿Cuál sería, verdad, nuestra manera? Tendríamos que seguir predicando a Cristo, ¿no? Tendríamos que seguir diciendo que Cristo es la verdad. Entonces, el propósito de la iglesia es seguir predicando a Cristo. Ahora, le pregunto a usted, ¿Cristo se nos ha revelado en nuestra vida? De muchas maneras. Nos salvó. ¿Qué anduviéramos haciendo ahorita, hermanos? Si no estuviéramos aquí en la plática de Zoom. ¿Qué anduviéramos haciendo? Mejor ni lo piense. ¿Qué anduviéramos haciendo, hermano? De verdad. Pero llegó Cristo, hermano. Alguien nos habló, alguien nos dijo, hubo una iglesia que nos atrajo, ¿verdad? Y llegamos. Qué sé yo, un amigo, una amiga, un papá, una tía, y nos hablaron de Cristo, ¿verdad? Y fuimos atraídos por el poder del evangelio. Y ahora pertenecemos a una iglesia. Entonces, es así como debemos de hacer. Vivir para Cristo. El mensaje del evangelio transforma radicalmente la vida del creyente. Cuando la predicación se practica como la tarea imperante en la vida de la iglesia, el fruto es inminente y vidas son transformadas. Tenemos que transformarnos, se nos predicaba ayer, ¿verdad? Cambiar nuestra manera, vivir como Cristo quiere que lo hagamos. Los cristianos que leíamos ahorita de Chipre y de Cirene anunciaron a los griegos el evangelio, lo hicieron sin temor y sin prejuicios, ya que era fácil sentir rechazo y miedo de quienes por nacionalidad pertenecían a una cultura helenista, idólatra y pagana. No obstante, los creyentes tenían el respaldo divino y así se fundó la iglesia de Antioquía. Y luego nos habla de Bernabé, como creyente maduro y lleno del Espíritu, fue enviado a constatar la genuidad de la obra entre los gentiles, y cuando vio que efectivamente los gentiles eran creyentes transformados por el evangelio, se remitió a exhortarles a mantenerse fieles al Señor. Y luego dice, la transformación de las vidas de estos creyentes era de testimonio a la comunidad al grado de llamarles cristianos, lo que demostraba que sus vidas reflejaban a Cristo. Nuestra vida debe reflejar a Cristo, y que por medio de vivir para Cristo, nosotros podamos traer a más a los pies del Señor.
que la gente diga, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero vivir como ella vive, quiero practicar lo que él practica. O sea, es esa parte, nos llamamos cristianos. ¿Qué eres? Ah, soy cristiano. Mano, va detrás de esa palabra una gran responsabilidad, porque tenemos que reflejar a Cristo. Es importante que la iglesia esté convencida que el cambio de vida produce fruto y testimonio en el mundo. Vivir en fidelidad a Dios le da autoridad al mensaje del evangelio. El mal testimonio le resta, credibilidad al cristianismo. ¿Cuántos hemos oído? No, hombre, ese era cristiano y era no sé cómo. O ese se dice cristiano y no, hombre, ¿verdad que sí? Todos hemos oído algo. ¿A poco era cristiano? ¿A poco es cristiano? Uy, hermanos, qué vergüenza nos da. Qué vergüenza, hermano. Y de verdad, ayer platicábamos con una familia que apenas tiene unos 2 domingos de asistir a la iglesia. Están viviendo una situación muy difícil. Y me llamaba la atención porque en lo que platicábamos, mi esposo les decía, y quiero pedirles perdón por ese líder que no supo ayudarles, que no supo aconsejarles. Y mi esposo decía, perdónenos, no lo sabemos todo. Y tal vez ese líder les causó unas heridas profundas, están decepcionados, están desanimados, no tienen dirección. Y yo decía, es verdad. A veces el testimonio de alguien puede afectar de tal manera al cristiano, de su manera de credibilidad ante la gente. Dios nos ayuda, hermanos, a vivir esperando en el Señor, confiados, firmes, creyendo y no fallándole al Señor. Y por último, esperar a Cristo. Oh, esa esperanza gloriosa que tenemos en el Señor. Lo que motivaba a los primeros creyentes a predicar, obedecer, vivir en santidad y fe en el Señor era la esperanza bienaventurada del pronto regreso de Cristo a la tierra. Los primeros creyentes vivían esperando el retorno de Cristo. Asimismo, la iglesia debe continuar con la esperanza del pronto cumplimiento de la promesa del Señor. Vendré otra vez. Y quiero que vayamos ahí al Evangelio de según San Juan, capítulo 14, para que leamos lo que la palabra de Dios dice. Versículo 3, 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay promesas, hermano. Nosotros en este mundo vamos solo de paso. Un día estaremos en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Esa es la esperanza del creyente. Hay una película, si usted puede buscarla, si usted tiene Netflix, yo creo, no sé la verdad si está en YouTube, yo la vi en Netflix, y se llama 90 minutos en el cielo. Yo hace muchos años leí el libro y hace poco me di cuenta de que estaba en Netflix esa película. Es muy interesante ver, vea, la verdad no se la voy a contar, pero es interesante ver cómo un siervo de Dios sufre un accidente y cuando él regresa, porque él tiene una experiencia muy fuerte, lo declaran muerto. Él estaba molesto con su familia, molesto con lo que estaba sucediendo porque él no quería regresar. Y platicaba yo con mis hijos y Santi decía, mami, es que imagínate la felicidad, ya estás allá y no te regresan. Y yo pues meditaba y decía, pues sí, ¿verdad? El dolor de la familia, a veces somos egoístas porque sabemos que nuestros seres amados están disfrutando, pero que quisiéramos tenerlos, ¿verdad? Y a veces solemos hasta ser egoístas pero yo lo que quiero tener conmigo. Y de verdad es que hay una esperanza gloriosa en Cristo, ¿no? Un día vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Esperar a Cristo es el motivo para predicar con denuedo la palabra, cumplir con la comisión de entregar buenas cuentas al Señor. Un día el Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado, y nos ha dado mucho porque nos ha dado la salvación. Conclusión. La Iglesia Universal es el cuerpo místico de Cristo en todo el mundo, sin distinción de raza, lengua, tribu o nación.
Entonces, ¿qué es la Iglesia Universal? Es esto, es lo que fundó Cristo y lo que si todos creen en que Jesucristo murió por nosotros, resucitó, nos ha dado salvación, esperamos su venida, predicamos, compartimos. Si compartimos eso como Iglesia Universal, podemos decir realmente, ¿verdad?, que somos hermanos. Por eso nos decimos hermanos en Cristo. Está unida por la fe, perdón, en aquel que dio su vida en redención por los pecados de la humanidad como cuerpo. La iglesia tiene características que la hacen única. También tiene necesidades que la hacen aún más dependiente de su Señor. Y asimismo tiene propósitos definidos mientras dure su estancia en la tierra. Pertenecer a la Iglesia Universal fortalece la fe del creyente, quien se sabe parte de una familia espiritual, y lo motiva a fortalecer los lazos con los hermanos, ya que esto es la víspera de la eternidad con el Salvador. La información que provee esta lección al líder local le permite tener una visión amplia del lugar que su vida, familia y congregación ocupan el corazón de Dios, y lo impulsará, fíjese bien, a promover y mantener estos principios vigentes en las áreas de influencia en su liderazgo. Como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo tengo que ver cuáles son las características de la Iglesia Universal. Bueno, yo tengo que entender que fue fundada por Cristo, que hay diversidad, que todos piensan diferente, ven diferente, crecieron diferente, tienen costumbres diferentes. Por ejemplo, en la iglesia tenemos gente de diferentes partes y a veces las maneras, se dice así, ¿verdad? Usos y costumbres son diferentes, pero tenemos que saber que en esa diversidad Dios se mueve, que tenemos que estar unidos. Como líderes tenemos que provocar la unidad de quienes lideramos, tenemos que provocar la unidad de la iglesia y las necesidades que presenta la Iglesia Universal, tanto en las humanas como en el rechazo, como en las necesidades espirituales. Sabemos que está el Espíritu Santo para ayudarnos, para poder dirigirnos, para empoderarnos, para llenarnos de su poder, y sobre todo que tenemos propósitos como Iglesia Universal, y ese es seguir predicando a Cristo, vivir para Cristo, ser testimonio vivo de lo que Cristo es en nosotros y esperar a que Cristo venga por su iglesia. A veces decimos, ya Señor, ya ve por nosotros. Hermanos, necesitamos seguir predicando. Hay gente que no conoce de Cristo, hay gente que le rechaza, ¿verdad? Y tenemos que seguir predicando, ganar las más almas que se puedan para nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a dejar un pequeño espacio. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? ¿Lo entendió todo o no entendió nada? Para que pueda tomar estos minutos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta o quiere contribuir con algo? Hombre, qué bárbaro ustedes son, pero bien inteligentes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver la tarea. Ya después le dejo el lugar a Martín para que él ore, o a mi hermano Octavo, no sé quién anda por ahí. Tarea práctica. Haga en equipo un periódico mural que plasme las características, necesidades y propósito de la Iglesia Universal. Mire, si nos vamos a las características, ya vimos ahí que fue fundada por Cristo. Vemos también cuáles son las necesidades que se tienen. Ahí vimos también pues la persecución, el rechazo, necesidades espirituales. Y también cuál es el propósito, predicar a Cristo. Entonces, aquí nos dice que tenemos que hacer un periódico mural. ¿Usted entiende qué es un periódico mural? ¿Se acuerda cuando hacíamos en la escuela, en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria, que se hacía el mes de enero, ¿se acuerda? Y se plasmaba ahí las efemérides y todo eso, lo que se celebraba. Bueno, esto es más o menos así, pero tenemos que plasmar esto, las características, necesidades y el propósito de la Iglesia Universal. ¿Lo hacemos en equipo? ¿Lo hacemos todos juntos? ¿Amén? Vamos a hacer esto, mire, vamos a ver si nos dan chance ahí los coordinadores de educación cristiana. Lo que vamos a hacer es que el próximo domingo vamos a llevar imágenes de esto. Llevamos, por ejemplo, un recorte, o a lo mejor ahora se usa más googlear la imagen y la imprimimos. Entonces, si usted lleva esa imagen, a lo mejor de un hombre predicando, y esa ya está, usted está cumpliendo con su tarea,
porque usted va a poner ahí el propósito de la Iglesia Universal, que uno de ellos es predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a ver las características. ¿Cuáles son las características? Bueno, a lo mejor voy a llevar un mapa del mundo, ¿verdad? O del otro lado del mundo, donde entendemos entonces que hay rechazo del Evangelio, que no se permite predicar. O sea, lo que hemos visto lo vamos a plasmar en eso, ¿de acuerdo? Yo voy a llevar las letras, es decir, yo voy a poner allá arribita, Iglesia Universal, y vamos a poner características. Entonces ya pongo ahí las 3 características que vimos y luego necesidades, 3 características que vimos, propósitos, los 3 propósitos escritos en letra, pero usted tiene que llevar algo, porque primero se lo tenemos que presentar al hermano Martín o al hermano Tavo, ellos ya nos marcan cumplida la tarea y luego ya vamos y lo pegamos. Buscamos ahí un lugar para ponerlo, yo creo que a lo mejor lo ideal sería ahí enfrente de los baños, ponemos algún papel, algo ahí que no pegar en la pared, pero ponemos algo para que podamos ponerlo ahí. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Hermana, pero lleve algo. No vaya a decir ese día, porque si no, aquí sí no hay otra oportunidad de tarea, porque nos están pidiendo que hagamos esto. Entonces, va a ser interesante, algo nuevo para todos, pero llevemos esas imágenes. O sea, tal vez usted busque algo en el celular, lo puede imprimir, o si usted es bueno para dibujar, pues qué mejor, ¿verdad? Lo dibuja, pero en base a esto, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, en base a fundada por Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo está hablando de, bueno, Cristo, la iglesia, que está fundada sobre una roca. O sea, hay muchas imágenes. Si usted googlea, va a encontrar muchas cosas. Vaya a Google y búsquele ahí y va a ver. Y luego, si usted es bueno para dibujar o si usted ve algo en un periódico y le es más fácil solo recortar, adelante. Pero la cuestión es que lo lleven. Y antes de pegarlo, usted le va a enseñar a los hermanos que usted llevó algo de tarea y lo podemos hacer en el intermedio para empezar la segunda reunión, está viendo un tiempecito, yo voy temprano y desde temprano pegamos ahí, ya usted vaya ahí. Solamente que si el hermano Martín o el hermano Tavo puedan identificar quienes llevaron su tarea y les pongan ahí palomita. ¿De acuerdo? Para que esta semana, como nada más va a recortar, pues le echemos ganas a las tareas pendientes. ¿De acuerdo? Y les podemos echar ganitas ahí a las tareas pendientes porque pues nada más vamos a recortar, a llevar y a pegar a hacer este mural. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos like? Bueno, muy bien, hermano. Muchas gracias. Keila, Dime, y si Jessy. todos tenemos el mismo recorte, que llevemos el mismo recorte, Es que como estamos en unidad, ¿verdad? sí, porque son características, necesidades y propósitos. ¿Cuántos vamos a llevar de características, necesidades y propósitos? Yo Sí, quiero el por ejemplo, predicador. ¿perdón? Yo quiero el predicador, es más fácil recortar. Sí, o sea, a lo que voy, yo por eso les digo que voy a dividir el mural. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Tú llevas una característica y llevas a lo mejor diferentes religiones, ¿verdad? O diferentes países donde está cerrado, que no se puede. Y en esa área que se deje, ahí tú vas a poner tu recorte. Sí, no importa que sea a lo mejor. Sí, busquen, hermana. No vayan a googlear hombre predicando imágenes y el primero que le aparezca, váyase más para abajo. Búsquenle, Hermana, ¿verdad? Sí. hermana, ¿no sería mejor que Martín o el hermano nos dijeran que cada quien o lo rifaran o nos dijeran cada quien? Porque es como dice la hermana que a lo mejor vamos a llevar casi todas de la misma y pues, y luego lo demás. Bueno, lo que podemos hacer, ahorita que ya terminemos la clase, ¿de acuerdo? Me imagino, a ver, déjeme ver quién anda ahí. Hermano Tavo, usted tiene ahorita la lista de los que entraron, ¿verdad? A clase. Pero hay que darle oportunidad a todos, ¿verdad, hermano? Mire, vamos a hacer esto para ya terminar la clase. Ahorita vamos el hermano Tavo, yo creo que ahorita con el grupo de WhatsApp que tenemos de todos los que pertenecen, él identifica quiénes siguen en SDIM y quiénes no.
entonces ya el hermano puede pasarme esa lista o él mismo dividir y ya vamos a pasar a cada uno lo que pueda llevar, ¿de acuerdo? Para ya no tomarnos más tiempo. Entonces, en base a los que hoy están, me imagino que el hermano Tavo tiene la asistencia de hoy, tiene a lo mejor quienes se han conectado últimamente, pero hoy no pudieron y los agregamos a ellos. O con los que hoy asistieron, hermano, hacemos la división y a los demás pues les damos la opción, si quieren cumplir con la tarea, ¿verdad? De llevar algo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, ya sea ahorita en la noche, ahorita el hermano Tavo puede ayudarnos con eso y ya dividimos. Son tres puntos, pero de esos 3 puntos se dividen 3 subtemas cada uno. Entonces, pues por eso sí hay variedad, deberíamos de llevar la diversidad. Entonces, yo voy a llevar el tema principal, los subtemas, y ya en base a eso ya pegamos las imágenes para que usted lo tenga. Y recuerde, es muy importante, ya que el hermano Tavo pase, hermano, a usted le toca esto, por grupos, ellos puedan identificar que cumplimos con la tarea. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Tiene que haber alguna medida de lo que se va a llevar? No, nada más tomen en cuenta, por ejemplo, el espacio. El espacio va a ser, lo que vamos a hacer es enfrente de los baños. Toda esa pared que está ahí, la vamos a llenar ahí de imágenes y de las letras. Entonces, no, claro, no vaya a llevar una doble carta, hermano, ¿verdad? O sea, lleve o algo así bien chiquito, hermano, un monito que ni sepamos qué es, no, o sea, trate de, ¿verdad? Aunque sea media carta, ¿verdad? Que es lo más viable. Si puede, ¿verdad? Sé que a lo mejor está más caro, pero si puede a color, pues hágalo a color para que se vea bonito. Que se vea bonito, que llame la atención y que aparte de cumplir con la tarea, sea algo interesante de leer, ¿verdad? Sea algo interesante. Yo voy a procurar, llevar también las citas bíblicas para ponerlas ahí en el mural. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a hacer, que quede bonito y que se entienda lo que queremos explicar. Y ya ahorita el hermano Tavo nos ayuda con la división de las cosas y a cumplir con la tarea. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos? Listo, quedó claro entonces. Muy bien, entonces así lo hacemos. Lo pusimos a trabajar al hermano Tavo, ahí para que nos divida los grupos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, siempre una bendición poder estar con ustedes. Ahora sí, dejo micrófonos. Dios bendiga, como estamos muy agradecidos con Dios por la vida de nuestra hermana Pastor Keila, por el tiempo que se da también dentro de una agenda. Sabemos que nuestros pastores tienen mucho trabajo, muchos compromisos, muchas responsabilidades. Y en medio de todo eso, agradecemos a nuestra hermana Pastor Keila que se da el tiempo de poder impartir estas clases, que son para nosotros de mucha bendición. Y asimismo, les agradecemos a cada una de ustedes, hermanas, que en su mayoría son hermanas, ¿verdad? Son hermanas, la mayoría de las alumnas o los alumnos dentro del SDIM son quienes se están conectando y pues nos van ganando, ¿verdad? Por así decirlo, nos van ganando las damas, las mujeres, y nos da mucho gusto que se esfuercen, hermanas, que sigan adelante en este caminar, en este mover de aprendizaje para crecimiento de cada uno de nosotros como líderes. Es muy importante mencionar que lo que estamos nosotros aprendiendo a través de estas clases es para nosotros poder crecer como hijos de Dios, pero sobre todo como líderes, ¿verdad? Como líderes que somos hermanos, personas que estamos liderando dentro de la iglesia, que son cargos muy importantes en los que nosotros nos movemos, cada uno de ustedes. Y pues nada, solamente agradecerles, seguir adelante, cumplir con las tareas. Si hay alguna tarea pendiente de las que ya hemos visto anteriormente y no ha podido, hermana, con toda confianza se puede acercar, ya sea con el hermano Martín o con un servidor, y poderles explicar si tienen alguna duda,
algún comentario, alguna pregunta, para eso estamos nosotros, nuestro hermano Martín y un servidor, para poderles brindar ese apoyo, poderles ayudar en cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Si es que no ha podido sacar alguna tarea porque a lo mejor quedó alguna duda, adelante, con toda confianza puede mandarnos, no sé, un WhatsApp, un mensaje, y podemos programar, hermano. O sea, ya podemos nosotros programar, por ejemplo, un día y conectarnos a través de Zoom también, aprovechar estando para poder hacer este tipo de enseñanzas y utilizarlo también. Podemos hacer un enlace en Zoom, no sé, algún día que usted elija o que la mayoría por medio de votación, y podernos conectar y comenzar, ¿verdad? Desde qué tarea nos quedamos y empezar a explicar. Y que de ahí podamos nosotros ir sacando las tareas si es que existen dudas o comentarios, ¿verdad? Pero siéntase con la confianza de acercarse, de decirnos si tienen preguntas, si tienen dudas. Así es que nuestro hermano Martín está presto y un servidor también para poder apoyarles con esto. Así es que, pues, vamos a orar para ser despedidos. Y la próxima semana, primeramente Dios, nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Tenemos una cita con el SDIM, ¿verdad? Con el aprendizaje. Vamos a orar. Cierre sus ojos en esta hora y vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias. Dios, es gracias a ti que nosotros podemos conectarnos. Es gracias a ti, Señor, que nosotros existimos. Es gracias a ti, Señor, que podemos respirar, podemos vivir, podemos estar nosotros, Señor, con vida todavía, pero sobre todo con esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder aprender, de poder crecer a través de estas clases de SDIM. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque nos das, Dios, la oportunidad de poder servirte, sobre todo, Señor Dios. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que avives nuestras vidas, de los que estamos ahorita conectados y de los que no se han podido conectar, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo, oh Dios, para que podamos nosotros llegar a toda verdad y a toda justicia, ser guiados a toda verdad y a toda justicia, a toda enseñanza correcta, verdadera, leal a ti, Dios, que podamos nosotros, Dios, agradarte solamente a ti. Nuestro objetivo es parecernos, Dios Altísimo, a tu Hijo Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. Él es el a quien nosotros, es nuestra meta para poder nosotros, Señor, parecernos más a Él. Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Así, hermana, estamos despedidos. No sé si nuestro hermano Martín tenga algo